Ay, gracias, tía. Ya, continuemos. Entonces el objetivo, chiquillos, les voy a compartir unas láminas para comenzar la clase de hoy. Tin, 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 tin. Oh, estaba justo acá. Vamos a ver. Ahí está. Probabilidad y combinatoria, entonces, objetivo, conocer, comprender las diferentes técnicas de conteo y orden. Es decir, el análisis combinatorio. ¿Ya? Ok. No es nada más que el análisis combinatorio, no es nada más que técnicas de conteo o de orden. ¿Sí? Eh, Eso así como a grandes rasgos, ¿ya? Pero hay ciertas condiciones a veces, entonces ahí van a tener diferentes nombres, ¿no es cierto? Estas técnicas de conteo, ¿ya? Vamos a ver, no sé si se pueden repetir el orden o cuántos grupos o parejas se pueden formar, etcétera, etcétera, ¿sí? Nada más que análisis combinatorio entonces es una técnica de conteo. Y es más fácil calcularlo porque vamos a presentar fórmulas, ¿sí? Que son súper fáciles de aplicar. Vamos a calcular casos totales, ¿no es cierto? O resultados de cualquier tipo de experimento. Ok. O de combinar, incluso de ropa, combinar ropa, qué sé yo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Eh, este es un ejemplo como generalizado, ¿no es cierto? Luego vamos a dar nombre a las técnicas y mire, y le hago. Dice, el señor Muñoz tiene un traje gris y uno azul. Tiene 4 camisas, una blanca, una azul, una crema y una rayada. Entonces tiene 2 trajes, uno gris y uno azul, y 4 camisas, una blanca, una azul, una crema y una rayada. ¿De cuántas maneras distintas se puede vestir? Esa es la pregunta. Este es un ejemplo simple, ¿no es cierto? Donde uno puede hacer un diagrama, puede hacer, qué sé yo, una tabla para solucionar este problema. Y lo vamos a hacer así como la intuición nos dice que lo hiciéramos, ¿no es cierto? Es decir, haciendo una tabla o bien tirando líneas. Pero uno tiene que darse cuenta al tiro que las combinaciones posibles son súper pocas. Es decir, que con el traje gris yo puedo combinar las 4 camisas y con el traje azul también puedo combinar las 4 camisas. Y eso es todo. ¿Fija? Entonces, como es re simple, te puedo hacer una tabla, por ejemplo esta. ¿Ya? Tenemos los trajes, el azul y el gris, ¿no es cierto? Y las camisas. La camisa blanca, la camisa azul, la camisa crema y la rayada. Entonces puedo combinar el azul con la blanca, el traje azul con la camisa azul, el traje azul con la camisa crema, el traje azul con la camisa rayada. Luego lo mismo con el gris. El gris lo puedo combinar con la camisa blanca, el traje gris lo puedo combinar con la camisa azul, el traje gris lo puedo combinar con la camisa crema, y el traje de color gris se puede combinar también con la camisa rayada. Es decir, eh, tengo aquí 8 combinaciones posibles. ¿Se fijan? Eh, claro, resulta fácil hacerlo así con tabla o con tirando flechas, qué sé yo, haciendo diagramas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de, no sé, aparte de la camisa tenemos 5 pares de zapatos distintos, 4 tipos de corbatas más? Entonces ya hacer una tabla resulta más compleja, ¿sí? Si nos fijamos, ¿no es cierto? Tenemos 2 trajes y tenemos un número de camisas y llegamos y multiplicamos, mire, fíjese, y llegamos a las 8 combinaciones. Utilizamos un método que se llama multiplicativo, ¿sí? Y lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? Si tenemos 2 trajes y 4 camisas, las combinaciones posibles son 8, 2 por 4, así de simple. Una multiplicación algebraica entre esos números. Y obtenemos las 8 combinaciones posibles. También hay un principio de sumativo también para buscar esto, es decir, puedo combinar la camisa azul, que es una, lo multiplico por las 4 camisas, eso me da 4, ¿sí? Que tengo las 4 primeras combinaciones. Y aquí con la traje gris, que es un traje gris, lo multiplico por los 4 otros, y obtengo las otras 4 combinaciones y las puedo sumar. Ese es un principio de suma, que también es válido, ¿sí? Formalmente, ya, mire, la teoría de combinatoria intenta resolver problemas donde se debe cuantificar diferentes agrupaciones que se pueden formar a partir de un conjunto de elementos dados. Para ello existen métodos que permiten
mecanizar tales cálculos, es decir, como vamos a mecanizar estos cálculos, vamos a llegar a ciertas fórmulas, ¿no es cierto? ¿Para qué hacemos el análisis combinatorio, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a usar esta fórmula? Para no hacer una lista, ¿ya? Para no hacer todo esto, todo este cuento. Resulta, para el caso de las camisas y los trajes es facilito, pero cuando tenemos muchas cosas que combinar, o muchas cosas que ordenar, ¿ya? Vamos a tener que mecanizar, ¿no es cierto?, a través de fórmulas, que vamos a aprender a continuación. Entonces, ¿qué es lo que el análisis combinatorio facilita? El recuento de sucesos para no hacer una lista, ¿no es cierto?, de uno a uno de los objetos o sujetos que componen una colección grande, describir eventos difíciles de organizar, ¿no es cierto?, enumerar las probabilidades de organizar un evento. Para eso nos sirve entonces la teoría del análisis combinatorio. Y aquí están los principios fundamentales del conteo. El primero es el principio multiplicativo, que lo acabamos de ver, ya lo estamos formalizando nomás. El principio multiplicativo, que no es otra cosa que multiplicar, ¿no es cierto?, las maneras de combinar, como por ejemplo teníamos los dos trajes y las 4 camisas y llegábamos, multiplicamos entonces y nos da 8 combinaciones posibles para los dos trajes y las 4 camisas anteriores. ¿No es cierto? Vamos a escribirlo formalmente. Esto formalmente se escribiría así. Si un evento A puede ocurrir de M maneras distintas, el evento A sería el traje gris y azul, parece que era. Y un evento B puede ocurrir de M maneras distintas, que son los 4 tipos de camisas. ¿Sí? Entonces existe un M por N, es decir, lo que acabamos de hacer aquí, maneras de que ocurra A y a continuación ocurra B. Es decir, la manera de combinar serían llegar y multiplicar estas maneras distintas de que ocurran los eventos. ¿Sí? Obviamente este principio multiplicativo, ¿ya? No solamente es para dos cosas, dos eventos nomás, sino que puede ser para más de dos eventos, 4 eventos, 5 eventos, 10, 20, 50 eventos, da lo mismo el número de eventos. Se puede usar, ¿ya?, para obtener combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, mire, una empresa inmobiliaria fue contratada para construir una casa. Los cimientos de la casa pueden ser de dos maneras, ¿no es cierto?, de concreto o bloques de cemento. Las paredes pueden ser de adobe, de cemento o ladrillo, y el techo puede ser de madera o lámina galvanizada. Si ordenamos todo este cachureo que acabo de leer, ¿no es cierto? Finalmente nos vamos a dar cuenta que se tienen 12 maneras distintas de construir estas casas. 2 opciones para los cimientos, ¿no es cierto? 3 opciones para hacer las paredes de las casas y 2 opciones para hacer el techo. Si aplicamos el principio multiplicativo, serían entonces, tendríamos que multiplicar las 2 opciones de los cimientos por las 3 opciones para las paredes y por las 2 opciones para el techo, es decir, 12 maneras diferentes de construir la casa. Y si no lo ve así, puede hacer el diagrama, pero va a ser un poco engorroso, ¿no es cierto? O sea, tenemos, si usted se fija, 2 opciones para los cimientos. Cimiento 1 y cimiento 2, ¿no es cierto? Tenemos 3 opciones para las paredes. Tenemos entonces la pared 1, la pared 2 y finalmente la pared 3. Y también tenemos las 2 opciones para el techo, es decir, tenemos el techo 1, el techo 2, para la pared 2 tenemos el techo 1 y el techo 2, para la pared 3 tenemos el techo 1. Estoy desglosando la información anterior, ¿ya?, para explicarles que esto es válido, hacer esto de multiplicar, ¿se fija?
el techo 1 y el techo 2. Y tendría que hacer esto mismo para el cimiento 2. Se fija, tendría que hacer lo mismo, ver cuántas combinaciones puedo tener acá para el cimiento 2, ¿cierto? Y hacer esto mismo que hice acá, mire. Ok, bueno, ahí sí. Sí, sí, sí. Ahí sí, ya. Tendríamos todos estos eventos que están acá, ¿se fija? Y finalmente hay 12 tipos de casas, si yo las cuento, las tendría que contar así, mire. Para evitar todo este enredo, se hace el principio multiplicativo, ¿se fija? Puede ser esa casa, una, puede ser dos, puede ser esa, puede ser esa, puede ser esa y puede ser esa. Es decir, tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de casas, ¿se fija? Seis tipos de casas, acá tengo seis más. Tengo este tipo de casa, tengo este tipo de casa, tengo este tipo de casa, tengo este de acá, tengo ese de ahí y ese de ahí. Es decir, seis tipos más, es decir, llego finalmente a los 12. ¿Se fija? Para evitar todo esto, no tener que hacer los diagramas, porque pueden ser mucho más complejos que este igual estaba complejo, pero no tanto. ¿Se fija? Se usa el principio multiplicativo, ¿cierto? Esto es para ver cuántas combinaciones posibles, ¿cierto? Cuántas maneras distintas se tienen de hacer, digamos, para ejemplo, los tipos de casa. ¿Se fija? ¿Hay alguna duda con respecto al principio multiplicativo, estimados y estimadas? ¿Se entendió el principio multiplicativo, no? Sí, profe. Gracias, estimados. Muy amable. Ya. Entonces asumimos que se entendió nomás. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Aquí hay otro ejemplo, mire, del principio multiplicativo. Dice, ¿cuál es el número de combinaciones de matrículas de automóvil que existían antes del cambio actual y en la actualidad? ¿Cuántas combinaciones posibles existen? Mire, antes las patentes de auto traían dos letras y cuatro números. Ahora, las patentes de auto traen cuatro letras y dos números. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuántas combinaciones posibles de matrícula habían para la antigüedad, ¿no es cierto? Cuando se escriben así las matrículas o las patentes. Y ahora, cuando se escriben con cuatro letras y dos números. Si usted se fija, para la primera sería letra a letra, ¿no es cierto? Aquí, letra, letra, dígito, 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 dígito. Los dígitos, ¿no es cierto? Van desde el 0 al 9, es decir, tengo 10 dígitos. A ver, ¿cómo 10? 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Se ve? No sé si se ve este, bueno, a ver, voy a rozar el lápiz un poco, el negro. Este un poquito mejor, a ver, esperen un poco. Ahí. Entonces tenemos el 0, ahí sí. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si usted se fija, son 10 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que según el principio multiplicativo tendríamos 10 números aquí, 10 números acá, posibles combinaciones con 10 números aquí, con 10 números acá. Esos son desde 0 hasta 9, cada uno de esos. Pueden ir ahí las combinaciones, desde el número 0 hasta el 9. ¿Sí? Y en las letras, ¿no es cierto? En las letras no se cuentan ni las ni las vocales, no van para que no se formen palabras, ¿ya? No van las vocales, ¿sí? Entonces sabemos que el alfabeto tiene 27 letras, ¿no es cierto? Si contamos la ñ y las 5 vocales,
nos quedarían 21 letras. Es decir, aquí van 21 opciones de letras distintas acá, y acá también. 21 opciones de letras distintas. Y si usamos el principio multiplicativo para ver cuántas combinaciones podemos obtener, cuántas patentes al final podemos dar para que circulen los autos, tendríamos que multiplicar el número de letras primero por el segundo dígito, por el número que sigue, por el número que sigue, por el dígito del número que sigue, por el dígito del número que sigue. Es decir, 21 por 21 por 10 por 10 por 10 por 10. Eso nos dan 4.410.000 combinaciones posibles. ¿Ya? Eso era con la antigua legislación. ¿Sí? Veamos con la nueva legislación. Con la nueva legislación tenemos letra, 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 letra. Recordemos que las vocales no se van porque aquí con la nueva legislación sí que se pueden, no sé, pues, formar palabras, pues, como cualquier cosa chistosa. Pues, no se diga. Si hubieran aquí 4 letras distintas, se podría una grosería, podría no sé. Por lo tanto, se excluyen las vocales y también la ñ. Ok, entonces aquí tenemos 21 letras primero, después 21 más, 21 más, 21 más, después 10 dígitos, después 10 dígitos. ¿Se fija? Entonces tendríamos letra, 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 dígito, dígito. ¿Sí? 21 letras del abecedario, 21 por 21 por 21 por 10 por 10, eso nos da 19.448.100 combinaciones posibles. Esos son los números de patente que hay ahora, ¿cierto? Antes no había tantos autos, así que con eso bastaba, con la de arriba, con esas patentes con 4 dígitos y 2 letras, y ahora tienen que tener 4 letras y 2 dígitos, entonces con esto podemos formar 19.448.100 patentes. Espero que no las den todas, sino las calles no darían abasto y no sería todo contaminado. Imagínense 19 millones de autos circulando. En fin. Eso es básicamente el principio multiplicativo para ver cuántas combinaciones posibles. ¿Sí? Papita. Ahora veamos el principio aditivo. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través del chat o con los micrófonos, ¿ya? Aquí estoy atento a sus consultas, ¿ya? Pero al parecer aquí son todos extraordinarios, entienden todo, porque nadie pregunta nada. Ok, veamos. Principio aditivo, ¿sí? Principio aditivo entonces. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, recordemos que los eventos mutuamente excluyentes no se entrometen entre ellos, ¿ya? No, que ocurra uno no quiere decir que no ocurra el otro. Donde A puede ocurrir de M maneras distintas y B puede ocurrir de N maneras distintas, entonces existe M más N maneras de que ocurra el evento A o el evento E. Por ejemplo, mire, el anterior era el principio multiplicativo, ¿no es cierto?, para buscar, digamos, el número de combinaciones, y este es para ver maneras distintas, ¿no es cierto?, de que ocurran dos eventos, una O, mire. ¿Se fija? Y mira, por ejemplo, el tiro dice, una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cual ha pensado que puede seleccionar entre las marcas, esa que está ahí, Whirlpool, esta que está acá, que es Easy, y esta General Electric, ¿ya? Entre esas tres que están acá. Pero cuando va a la tienda, ¿no es cierto?, a comprar, o cuando se mete a la página, porque está en cuarentena, ¿no es cierto?, encuentra que la lavadora de esta marca de la Whirlpool, ¿no es cierto?, se presentan dos tipos de cargas, de 8 y de 10 kilos, ¿ya? Recuerden que las lavadoras soportan cierto tipo de ropa, ya no puede usted sobrecargarlas, más kilos de lo que puede funcionar. Entonces se presentan varios formatos. Hay también de 12 kilos, de 15 kilos, y creo que hasta 15 llega, no recuerdo bien. Yo tengo una chiquitita de 7 kilos, con esa lavo mi ropa. Ok.
Ya, entonces, la marca Whirlpool entonces tiene dos tipos de carga, de 8 y de 10 kilos, y se presentan cuatro colores diferentes, ¿ya? Y además puede ser automática o semiautomática, el mecanismo de la lavadora. Entonces eso lo ordeno aquí, en el primer dato. Entonces la marca Whirlpool, espero que así se pronuncie en mi inglés pésimo en todo caso. Se necesitan dos tipos de carga, ¿no es cierto? De 8 y 10 kilos, en cuatro colores distintos. No me dice qué colores da lo mismo, solamente sé que son cuatro colores distintos tengo. Y el mecanismo puede ser automático o semiautomática la lavadora, ¿ya? Esto cuando fue a la tienda, él quería comprar entre estas tres marcas, ¿no es cierto? Ya. La lavadora de marca Easy, ¿no es cierto? La que está aquí, se presentan tres tipos de carga, ¿no es cierto? De 8, de 10 y de 15 kilos. Ahí está, tres tipos de carga. En dos colores nomás hay diferentes estos tres tipos de carga, es decir, color 1 y color 2, ¿ya? Y puede ser automática o semiautomática, ¿ya? Ese es el mecanismo. Me disculpen un poco. Ya. Y eso lo anoto aquí, ordenadito, ¿sí? Esta marca, no sé, tiene tres tipos de carga, de 8, de 10 y de 15. Se presentan dos colores y tiene dos mecanismos, automática y semiautomática, además. Y la lavadora de marca GE, ¿no es cierto? La General Electric, se presenta en un solo tipo de carga, ya, no sé, de 10 kilos, ya. Dos colores diferentes, ¿sí? Y solamente hay semiautomática. Esto cuando entró a la tienda. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas posibilidades tiene esta persona para seleccionar la lavadora que quiere comprar? ¿Cuál es la posibilidad de la lavadora que quiere comprar? Mire, este es un ejercicio combinado, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ver las combinatorias posibles que tiene, ¿no es cierto? O la probabilidad, ¿no es cierto? O la posibilidad, ¿cuál es la opción? ¿Cuántas opciones tiene en realidad? Esa es la posibilidad, ¿ya? ¿Cuántas opciones tiene de elegir? Para esto vamos a usar el principio multiplicativo primero con cada una de las marcas y sus características, y luego el principio de adición, ¿sí? O de suma. Entonces multiplicamos directo 2 por 4, 8, y 8 por 2, 16, para esta marca. 16 opciones, ¿sí? Para la IFI, 3 por 2 por 2, es decir, 12 opciones. Para la General Electric tenemos 1 por 2 por 2, sería 2 opciones tengo para la General Electric. Y la total, ¿no es cierto? ¿Cuál es el total entonces que tengo de elegir, ¿no es cierto? Serían 30, es decir, tengo que sumar los 16, los 12 y los 2. Es decir, tengo 16 más 12, 28, 28 más 2, 30, ¿no es cierto? Posibilidades distintas de elegir una lavadora cuando voy a esta tienda. Se fija, en el caso de las camisas también usamos combinado, se podía usar combinada. O en el caso de la construcción, mire, fíjese aquí. Es decir, aquí las primeras posibilidades son 6, ¿cierto? Y las segundas son 6, es decir, 6 más 6, uso el principio aditivo, ¿no es cierto? Y es decir, obtengo las 12. ¿Se fija? Que se puede hacer así también. En fin, para las diferentes técnicas de conteo, se puede usar, digamos, estas dos técnicas, ¿no es cierto? La primera, que es la de el principio multiplicativo, donde uno multiplica las maneras distintas de calcular los hechos, y la segunda es el principio aditivo, es la segunda forma de buscar las maneras de calcular un evento, ¿ya? En este caso usamos una O. Okay. Ahí está el caso de las camisas, ¿se acuerdan? El traje azul, o sea, tengo una por 4, aquí uso en principio multiplicativo, 1 por 4 son 4, y el traje gris con las otras 4 camisas sería 1 por 4 también, tendríamos 8 aquí, y 8, perdón, 4 aquí y 4 acá, y al sumarlas tenemos las 8 combinaciones posibles, ¿se fijan?
Acá yo no puedo llegar directo con el principio multiplicativo para esta, ya, porque no puedo llegar a multiplicar el 3 por la General Electric, por ejemplo, solamente hay de un tipo de carga. ¿Ya? No hay ni de 15 ni de 12 kilos, así que no puedo multiplicar las 3 por 3 por 4 y después por 2, no se puede. Sino que se hace por parte y luego se suma. Ok. ¿Alguna duda con el principio de suma aditivo, queridos y estimados jóvenes? No, profe. Muchas gracias, estimado, por responder. A ver, aquí me están respondiendo por el chat también. No, profe, se entiende y dice ahí. Ok, estupendo. Ya. Así, un recuento corto, dos técnicas de conteo y de orden, ¿no es cierto? La primera, multiplicando las posibilidades, ¿no es cierto? Y la segunda, sumándolas. Así de simple. Okay. Avancemos entonces. Permutación. ¿Qué es lo que es una permutación? Es lo que tenemos que ver a continuación. Es una forma de ordenar, es ver las distintas formas que tenemos de ordenar, ¿ya? Ciertos datos. Una permutación, entonces, si leemos acá, dice es cuando utilizamos todos los elementos del conjunto, los ordenamos de distintas formas. Nada más que una permutación es una forma de orden, ¿ya? Y vamos a ver tres tipos de permutaciones. La permutación simple o lineal, la permutación con reposición o con repetición, ¿ya? Con reposición o repetición es lo mismo. Y las permutaciones circulares. Esta es interesante porque es para ordenar cosas en un círculo, ¿sí? No, es raro porque en un círculo no existe el orden. No es como una línea en una fila, donde usted sabe cuál es el primero de la fila y cuál es el último. ¿Se fija? En cambio, si yo lo ordeno de manera circular, eso es lo que hace la permutación. No tengo orden. No sé cuál es primero ni cuál es el último. Es como cuando, por dar un ejemplo, cuando uno se sienta, cinco amigos que se sientan en una mesa, yo no sé cuál es el primero ni el segundo, no hay un orden en el círculo. En fin, vamos a ver, ok. Vamos a partir por la permutación más simple, o el sistema de orden más simple, que es la permutación lineal, ¿ok? Una permutación simple lineal se denomina permutación lineal de n elementos, la vamos a escribir así, como Pn, ¿ya? A cada una de las ordenaciones diferentes que se pueden realizar utilizando todos los elementos. El número total de permutaciones que puede obtener a partir de n elementos sin repetición corresponden a n factorial. Es decir, la permutación lineal P sub n va a ser igual a n factorial. ¿Qué es lo que es n factorial? ¿Qué es lo que es un factorial? Un factorial, acá está, ¿no es cierto? Lo que es un factorial es multiplicar los números consecutivos. Nada más que eso. Por ejemplo, el factorial de 1 es 1. Por definición, ojo, esto tienen que tenerlo clarísimo. Por definición, y esto es para que después cuando dividamos por el factorial de 0, lo que pasa es que el factorial de 0 no es un número, ¿ya? Sino que es una cosa de orden. Aquí estamos hablando de orden, ¿ya? Cada uno de estos números representa un orden, por si acaso. Entonces el factorial de 0 por definición va a ser 1. Ya, aquí hay un tema interesante, ¿ya? Por definición, el factorial de 0 es 1. Creo que el factorial de 1 es 1 nomás. El factorial de 2 va a ser el número 1 multiplicado por el número 2. Los primeros dos números consecutivos multiplicados. Factorial de 3, los primeros tres números consecutivos multiplicados entre sí. Es decir, el 1 por el 2 por el 3, eso es 6. El factorial de 4, el 4 factorial sería los primeros cuatro números consecutivos, desde el 1 al 4, ¿no es cierto?, multiplicados entre sí. El 1 por el 2 por el 3 por el 4 sería 24 acá. 5 factorial sería los primeros 5 números consecutivos, ¿no es cierto?, naturales, consecutivos, multiplicados entre ellos mismos. El 1 por el 2 por el 3 por el 4 por el 5, eso sería
120, y el 6 factorial sería el 1 por el 2 por el 3, por el 4, etcétera, etcétera, ¿ya? No me voy a poner a listarlos todos, pero esto es como ejemplo, ¿ya? Y así se calculan las permutaciones lineales, ¿sí? Y n corresponde al número de elementos que tenga en la combinación que voy a hacer o el orden que quiero lograr. Por ejemplo, veamos al tiro. Veamos al tiro un ejemplo de esto. Mire. Ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Ahí. 8 amigos fueron a votar el día de ayer en la misma mesa. ¿De cuántas formas se pueden colocar en la fila para votar? Tenemos 8 amigos que se van a ordenar de cuántas formas posibles se pueden ordenar en la fila para votar. Aquí, claro que importa el orden. Si se consideran todos los elementos, es decir, vamos a considerar los 8 amigos, si importa el orden, es decir, si importa cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, va a ser una probabilidad esa, ¿cierto? Y no se tienen que repetir los elementos, es decir, el número de amigos, ¿ya? Obviamente aquí no se repite el número de amigos, son los mismos siempre. Entonces, ¿cuántas órdenes posibles puedo hacer con estos amigos? Va a estar dado, como son 8, n va a ser el número de eventos, es decir, los 8 amigos, por 8 factorial. Miren qué increíble, ¿eh? Sería 8 por 7 por 6, o 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿cierto? Es decir, si multiplico todo eso, me da 40.320. Es decir, que se pueden formar de 40.320 formas distintas, aunque no lo crean. ¿Ya? Ok, vamos con otro ejemplo. Mire, en una carrera de automóviles hay 4 corredores distintos. Para evitar suspicacias, los organizadores determinan asignar mediante un sorteo los autos que cada corredor usará. ¿De cuántas maneras distintas o diferentes, ¿no es cierto?, pueden ser asignados los automóviles a los corredores? ¿Ya? Tenemos 4 corredores entonces y hay que asignar los autos para que no haya, digamos, problemas de desconfianza, ¿no es cierto? De cuántas al azar, ¿cómo se los puedo asignar al azar los 4 autos a sus 4 corredores? ¿No es cierto? Entonces, va a ser 4 factorial. La manera de ordenar estos autos con estos 4 corredores es como que se ordenen en la fila. ¿Sí? Es lo mismo. Que sean 4 amigos que se están ordenando en la fila. Es lo mismo. ¿De cuántas combinaciones diferentes se pueden formar en la fila? Eso es 4 factorial, ¿no es cierto? Y tenemos 4 factoriales lo mismo que 4 por 3 por 2 y por 1. Es decir, esa multiplicación da 24. Es decir, que existen 24 formas diferentes, ¿no es cierto?, de asignar estos autos a estos corredores. Ok, eso sería entonces el primer método de orden, ¿no es cierto? O permutación, que es lo mismo que orden. La permutación es una manera de ordenar, ¿cierto? Esta se llama permutación lineal o simple, ¿sí? Es la manera distinta de poder ordenar distintas variables o distintas cosas. ¿Sí? Vimos dos ejemplos, el orden de los amigos en la fila, ¿no es cierto? Y la de la entrega del automóvil a los 4 competidores. Ya. La siguiente que vamos a ver, la siguiente permutación, la siguiente orden, se llama permutación con reposición o repetición, ¿ya? Y las permutaciones con repetición se definen de la siguiente manera. Dado un conjunto de n elementos, el número total de permutaciones con repetición se puede anotar así ya como PR sub n o PR sub R a n. Vamos a ver al tiro por qué. Que pueden realizarse con ellos de manera que el primer elemento se repita cada una veces, el segundo cada 2 veces y el enésimo cada n veces está dado por K, el número de veces que se repite la variable. Estos son buenas para hacer combinaciones de claves, por ejemplo. ¿Sí? La clave, digamos, ¿cuántas claves diferentes puedo hacer, digamos, con ciertos dígitos?
no sé cuántas palabras puedo formar a partir de una sola palabra, ya viendo aquí el número de repeticiones, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Vamos a dar aquí un ejemplo de cómo se hace. Otra forma de anotarlo es así, donde es el número de elementos y A, B y R factorial, el número de veces que se repite el elemento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra moraleja? ¿Ya? ¿Cuántas palabras distintas puedo formar con esta palabra? A partir de estas letras que tiene esta palabra. Hay que ver las que se repiten, ¿no es cierto? Primero, ¿cuántas letras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, según mi fórmula, arriba va n, ¿no es cierto? Y abajo va la multiplicación de las repeticiones, de los elementos que se repiten. Es decir, en este caso, la única letra que se repite es la A y se repite dos veces, es decir, lo vamos a dividir por 2 factoriales, ya que es dos veces la repetición de la letra A. 8 factorial es lo mismo que 8 o 1 por 2, por 3, por 4, por 5, da lo mismo el orden, ya aquí en este caso, número de eventos, ¿no es cierto? Entonces, el 8 factorial tiene un valor, ¿no es cierto? Y 2 factorial sería 2 por 1, 2, y eso nos da, si usted lo calcula, 20.160. Entonces, existen 20.160 palabras distintas que se pueden formar con la palabra moraleja. Pueden ser palabras, cualquier tipo de palabra, ya, o sea, no tiene por qué significar algo estas palabras, son palabras, simplemente. Ya se pueden formar aquí combinaciones distintas, puedo hacer 20.160 palabras distintas. Solamente con estas letras, ¿ya? Con las letras que aparecen aquí. ¿Se fija? Igual es potente el concepto. Mire, otro ejemplo. Si alcanzamos a hacerlo así, rapidito, mire. Por último, ya la semana retomamos acá. Con los dígitos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y 4, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Fíjese. Es decir, cuántas combinaciones posibles puedo hacer acá. ¿Cuántos números de 9 cifras puedo formar con todos estos números que están acá? ¿Sí? Entonces, obviamente hay que se repiten. Entonces esta sería, eh, tenemos 9, ¿no es cierto? Factorial porque tenemos 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Y el número de repeticiones lo anotamos acá. Por ejemplo, el 2 se repite 3 veces, es decir, 3 factorial por el 3 se repite 4 veces. Es decir, 4 factorial, ya que se repite 4 veces. Y el 4 se repite 2 veces, es decir, 2 factorial. El denominador aquí se compone del número de repeticiones. Ojo con eso. No del número al cual se está repitiendo. ¿Sí? Sino que al número de repeticiones, el 2 se repite 3 veces, es decir, 3 factorial. El 3 se repite 4 veces, 4 factorial. Y el 2 se repite, perdón, el 4 se repite 2 veces, sería 2 factorial. Entonces, el 9 factorial es lo mismo que 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. ¿Ya? Eso dividido en 3 factorial, por 4 factorial, por 2 factorial. Eso da 1260. Es decir, que existen 1260 números de 9 cifras que se pueden formar. Ya, y nos va a quedar pendiente la permutación circular, que es para el orden en un objeto circular, nada más que eso. ¿Ya? Nos pidió la hora, entonces quedamos hasta acá. Espero que se haya entendido, espero que le haya servido la clase. Vamos a retomar la próxima semana desde aquí. Recuerde que este viernes quizás suba la prueba número 2 de nuevo para que puedan subir su nota o para que lo den las personas que no lo han dado nunca. Chicos, quedamos hasta acá y retomamos la próxima clase. Me preocupa que no existan dudas, chiquillos, para ser sincero, de verdad que me preocupa. Yo creo que tienen que preguntar, chiquillos, si para eso estoy aquí, para que pregunten. Aunque igual la materia puede ser simple, puede encontrarse simple, sí, puede ser también. Ya, chicos, quedamos hasta acá. Chao, chao, muchachos, que estén bien. Chao, profe. Chao, Miguel.